Buenas chavales, hoy vamos a ver un poquito de visualización de datos en Python. Concretamente vamos a hacer uso de la librería Matplotlib. La visualización de datos es una parte muy importante dentro del campo del análisis de datos, ya que teniendo datos, hoy en día que están tan de moda los datos, eso no significa que tengas información. Una vez tienes esos datos, necesitas utilizar técnicas para sacar información de ellos. Y una de las técnicas principales pues es la visualización de estos datos, ¿no? Nosotros vamos a ver un poquito de estas técnicas de visualización aquí en el canal, así que no lo perdáis. Bien, los prerequisitos que necesitamos son instalar una serie de librerías, que en este caso va a ser Matplotlib, que es la librería de la que trata este vídeo, NumPy, que es una librería que nos va a ayudar para hacer una serie de operaciones matemáticas, y Pandas, que es una librería que ya hemos visto aquí en el canal. Podéis ver el vídeo si os apetece para sacar el máximo provecho a este vídeo también. Y esta librería lo que consiste en manejar datos tabulares, es decir, ficheros CSV, una tabla de una base de datos, una hoja de Excel, etc. Lo primero que hay que hacer es instalar estas librerías si no las tenéis instaladas, que ejecutando esta celda de aquí se os instala rápidamente. También tenemos un vídeo en el canal que os enseñamos cómo instalar librerías fácilmente. También vamos a necesitar o Jupyter Notebook o Jupyter Lab para hacer el vídeo, y una vez tengamos todo instalado, que es bastante sencillo, ya podemos importar las librerías, que en este caso normalmente se importa Matplotlib PyPlot as PLT, NumPy as NP y Pandas as PD. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo hacer una gráfica sencilla. Es decir, nosotros tenemos un eje X, un eje Y, vamos a presentar una serie de puntos y los vamos a unir con una línea. Primero vamos a necesitar tener un conjunto de datos. Nosotros hemos creado aquí una variable X donde, utilizando NumPy, la función lineSpace, vamos a crear un vector que tenga 100 elementos que vayan del 0 al 10. Luego, usando también la función seno de NumPy, vamos a decir que nos calcule el seno de estas X. ¿Cómo hacemos nuestro primer gráfico? Nuestro primer gráfico sencillo. Pues con la función plot. Llamamos a PLT, que es lo que hemos importado de Matplotlib PyPlot, y vamos a decir plot de X, Y. Y luego plt.show. Como vemos, se nos muestra aquí la función seno que nosotros hemos calculado anteriormente. Las X, que van de 0 a 10, que es lo que nosotros queríamos, y el seno de los diferentes números de los 100 valores que van desde 0 a 10. Evidentemente esta gráfica no está completa, necesita ponerle títulos, nombre a los ejes, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación. Como vemos, aquí tenemos la misma gráfica que antes, pero ha cambiado un poco. Ahora es más grande, tiene títulos en los ejes, tiene títulos principales, le hemos puesto una rejilla, tenemos más valores en las X y en las Y. ¿Cómo calculamos eso? Pues muy fácil. Primero, con PLT figure le vamos a decir el tamaño de la figura, que en este caso son 15 pulgadas por 7 pulgadas. Luego vamos a decir que nos haga un plot normal y corriente, como hemos hecho antes. Y una vez tenemos ya creado el plot, vamos a modificar los diferentes nombres. ¿Cómo? Con título, para poner el título que nosotros queramos y el tamaño de la fuente que nosotros queramos. El X-label para cambiar la etiqueta del eje X. El Y-label para cambiar la etiqueta del eje Y. También podemos modificar el tamaño de la fuente. Los límites de estos ejes, que nosotros en el eje X le hemos dicho que vaya de 0 a 10. Y en el eje Y que vaya de -1 a 1. Hemos cambiado el tamaño de fuente del eje Y, también lo hemos cambiado del eje X, pero además le hemos añadido como más detalle, ¿no? Hemos creado más números de los que había aquí. En este caso, pues, hemos creado un rango que va de 0 a 10, porque este no está incluido, en saltos de 0,5 en 0,5. Hemos añadido el grid, que es la rejilla esta que vemos aquí. Y por último, una propiedad muy importante que tiene Matplotlib y muy interesante es que las podemos guardar como un archivo PNG, que en este caso yo lo he llamado con función seno.png. Pues como vemos la tenemos aquí. Podemos ponerla más grande si queremos. Esta es la función que nosotros hemos guardado, ya podemos utilizarla para lo que queramos, para crear un documento, para hacer un PowerPoint. No lo he dicho, pero como siempre el código este lo voy a subir al GitHub del canal para que lo tengáis ahí, podéis echarle un vistazo cuando queráis, incluso podéis copiar y pegar el código para ahorraros trabajo y tiempo. También una propiedad importante que vamos a ver hoy es cómo hacer varias gráficas en una. En este caso yo lo he llamado gráficas múltiples. Lo que estamos representando son dos funciones, que en este caso es el seno y el coseno, en un mismo lienzo.
Primero hemos representado igual que antes el seno, ahora hemos creado el coseno de x, hemos vuelto a decirle que nos haga el plot del coseno, pero esta vez le hemos pasado el parámetro entre comillas barra barra, que lo que significa es que en vez de no hacérnoslo con una línea, nos lo va a hacer con una línea discontinua. Y por último hemos hecho show. Por defecto te lo muestra con los colores azul y naranja, y como le hemos dicho que le ponga la línea discontinua, pues nos la traza con una línea discontinua. Esto también es interesante si queréis ver diferentes funciones en una misma gráfica. Otra opción también es la opción de los subplots, es decir, en una misma figura tenemos varios plots. En este caso tenemos dos plots, el seno y el coseno. Hemos creado un subplot, le hemos dicho el subplot 2, 1, 1, es decir, vamos a tener dos filas, una columna. En el primer elemento de esa columna vamos a crear el seno, y después en el segundo elemento de esa columna, de esa misma columna, pues vamos a crear el coseno, pero esta vez en color rojo. Como vemos, vamos añadiendo diferentes propiedades. Todas estas propiedades se pueden combinar para, por ejemplo, aquí, aparte de que nos lo haga con línea discontinua, también le podríamos haber dicho que nos lo haga de color rojo. Pero bueno, como vamos poco a poco, estamos empezando, vamos a ir viendo las cosas poquito a poco. Un subplot más completo, porque esto de aquí queda muy feo. Yo digo, esto es el seno, esto es el coseno, pero ustedes no sabéis cómo es, ¿no? O si estáis presentando estos datos a alguien o lo estáis viendo ustedes por primera vez, tampoco sabéis muy bien de qué trata. Lo suyo es ponerle títulos y diferentes etiquetas a los ejes, etc. ¿Cómo se hace? Pues parecido a antes. Pero ahora lo que hemos hecho es, hemos creado los subplots y a los ejes lo hemos llamado de diferentes formas. Hemos creado la figura, que es el todo, y luego dos ejes. El eje 1, que lo llamamos AX1, y el eje 2, que lo llamamos AX2. Hemos llamado a subplots, le hemos dicho número de filas 1, número de columnas 2. Ahora lo hemos hecho al revés, en vez de hacer en dos filas y una columna, lo hemos hecho en una fila y dos columnas. En este primer elemento de este plot, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho un scatter plot. Lo de antes, el plot simplemente lo que hace es nos une todos los puntos de las X, aquellas que creamos al principio, con una línea. El scatter simplemente te representa los puntos, no te lo une con líneas. Y queda de esta forma que vemos aquí. Le hemos dicho que el marcador sea O, es decir, que nos represente con un punto, el color sea rojo y el color del borde le hemos dicho que sea azul. Por eso se ve de esta forma que vemos aquí. Le hemos añadido el título, la etiqueta del eje X y la etiqueta del eje Y. Que el título es este que vemos aquí. Luego, entre estos símbolos de aquí del dólar, le hemos añadido la X y seno de X. Esto lo que nos lo va a poner es en cursiva, como vemos aquí. Y en el eje 2 hemos representado el coseno. En este caso hemos hecho un plot lineal, igual que antes, con el color rojo. Le hemos dicho que el label va a ser coseno de X. ¿Por qué hemos dicho que el label sea coseno de X? Para luego, llamando a la función legend, nos va a poder representar aquí la leyenda. Añadimos el título, esta vez el eje Y no lo quiero a la izquierda sino a la derecha para que quede así como vemos aquí, y añadimos también los títulos de la etiqueta del eje X, el eje Y, y hacemos un show y se nos muestra como vemos aquí. Ya hemos visto un poco, hemos dado los primeros pasos de cómo hacer una gráfica muy sencilla con un vector que nosotros hemos creado, pero normalmente cuando estamos trabajando con datos, lo que tenemos son un fichero de datos, un CSV, una hoja de Excel, una tabla de una base de datos. Así que ahora lo que vamos a hacer es cargar un fichero para ver cómo se trabaja también con estos ficheros. En este caso hemos hecho uso de la librería Pandas y hemos utilizado un conjunto de datos de UCI, un sitio donde yo me descargo datos de prueba para hacer experimentos de aquí para el canal y tal, que se llama adult.data, que básicamente lo que tiene información de algunos trabajadores de Estados Unidos y nos dice al final pues si cobra más de $50.000 al año o menos. Aquí os dejo un poco de información sobre las columnas. Esto ahora mismo es secundario porque lo que queremos ver son cómo visualizar estos datos, ¿no? Más que saber de qué tratan los datos. Si queréis echarle un vistazo, pues tenéis todo el tiempo del mundo. Puede ser lo que queráis. Una gráfica bastante interesante que se suele hacer muchísimo es el histograma. ¿Qué es un histograma? Pues cogemos una columna o un conjunto de datos, en este caso por ejemplo podemos coger la edad y lo vamos a representar de manera que vamos a crear una serie de barras, el número de barras que nosotros queramos, podemos controlar ese número.
Y dentro de todo el rango de edad que tengamos, por ejemplo, si vamos desde los 0 hasta los 100 años, imagínate que queremos crear 10 barras, pues vamos a tener franjas de 10 años. Pues entre los 0 y los 10 años, ¿cuánta gente hay? Creamos una barra hasta el número de gente que esté entre 0 y 10 años. Entre 10 y 20, ¿cuántos hay? Pues ponemos otra barra que tenga de altura el número de gente que tenemos en nuestro conjunto de datos que vaya desde los 10 a los 20 años, así sucesivamente hasta los 100, ¿no? Pues en este caso lo que he cogido es la edad de este conjunto de datos y he hecho un histograma. ¿Cómo? Con plt.hist. Decimos que quiero representar la edad, le he dicho que la barra la quiero de color rojo, de color verde, el borde lo quiero azul y el número de barras que sea 15. Esta gráfica es muy útil porque podemos ver un poco así cómo se distribuye la edad para saber por dónde anda la edad media, para ver qué edad predomina y tal. Pues es bastante útil este tipo de gráfica. También se puede añadir alguna anotación con la función annotate, que en este caso he creado yo aquí una que se llama una barra, que se hace de la forma esta que ponemos aquí. Decimos el X y el Y donde va a estar, que en este caso yo le he dicho pues en el 20.3100 más o menos, para que la ponga por aquí. El texto va a estar en el 0.5000 para que lo ponga por aquí y luego pues la línea que se crea automáticamente nos une el texto que nosotros hemos creado con la barra, con estas opciones que vemos aquí. Por último, plt.show y nos lo muestra. También podemos hacerlo con más números de barras para tener un mayor detalle de cuánta gente hay de cada edad, ¿no? En este caso pues le he dicho que me haga 100 barras y como vemos ahora son más estrechitas y tiene más detalle. En algunos casos pues es más útil hacerlo así, en otros casos pues es más útil hacerlo con 15 barras, por ejemplo. Eso va a depender del problema que ustedes estéis estudiando. También, en vez de hacerlo por número absoluto de casos, podemos hacerlo por densidad, es decir, la suma de todos estos valores de barras que tenemos ahora, poniendo density igual a true, tiene que ser igual a 1. También es útil por si queremos conocer, en vez de cuántos casos tenemos cada uno, pues la proporción de estos casos. Una opción parecida al histograma, pero esta vez son para variables categóricas, es decir, para variables que no son numéricas, como por ejemplo, imagínate que estamos viendo propiedades de una manzana, el diámetro, el peso y tal. El color, si es verde, si es roja o del color que sea, es una variable categórica, no es una variable numérica. Para este caso, lo que tenemos son gráficos de barras. Son parecidos a los histogramas, pero en vez de tener números, pues tenemos categorías. En este caso, pues yo he cogido el estado civil de las personas que tenemos en este conjunto de datos y he representado cuántos números de casos hay por cada estado civil que se nos presentan los datos. ¿Cómo se hace? Con plt de nuevo, .var en este caso, del conjunto de datos he cogido el estado civil, en el eje Y he cogido el número de casos que hay de cada estado civil, que eso lo hemos calculado aquí. Si queréis saber más sobre esto, como os he dicho, podemos ver el vídeo de pandas que tenemos en el canal. Y le he dicho que me lo ponga de color naranja. Al eje X lo he rotado un poquito para que se vea un poquito mejor, como vemos aquí. En vez de estar a 0, está a 70 grados. Se ha añadido etiqueta al eje X y al Y y un título. Y como vemos queda bastante chulo. Así podemos ver también, al igual que el histograma, cómo se distribuye en nuestro conjunto de datos esas personas según su estado civil. Podemos hacer exactamente lo mismo con barh, que es lo mismo que hemos hecho antes, gráfico de barra igual, pero nos lo representa de forma horizontal. Aparte, añadí aquí un parámetro, que es el parámetro alfa, el de transparencia, que nos va a poner este color de aquí un poquito más transparente. Esto es útil por si queremos representar varias propiedades dentro de la misma gráfica. Con la transparencia podemos ver qué es lo que hay detrás, porque si hubiera uno que es más grande que la otra, la de atrás quedaría solapada y no se vería. Más cosas que podemos ver con gráficos de barras. También podemos representar diferentes propiedades dentro de este gráfico de barras. En este caso, pues también hemos hecho diferenciación por si cobran menos o igual que $50.000 al año o si cobran más de $50.000 al año. Como vemos, a esta le hemos puesto de etiqueta menos de 50.000, a este mayor de 50.000. Hemos creado una gráfica prácticamente igual que la de antes y como vemos aquí ahora nos lo representa con diferentes colores. En esta gráfica que vemos aquí he hecho algo parecido, pero en vez de juntar una gráfica detrás de otra, pues lo que hemos hecho es ponerla al lado con un poquito de transparencia para que se vea mejor. Pero básicamente decimos lo mismo que arriba. Un gráfico también
muy interesante, aunque no recomendable siempre, es el gráfico de pastel, ¿no? Este que vemos aquí típico, que hacemos como diferentes trozos de un pastel para representar en qué porcentaje, en este caso, de personas que son hombres o que son mujeres tenemos dentro de nuestro conjunto de datos, que nos dice que el 66% son hombres y el 33% mujeres. Este gráfico está chulo y se ve bien, pero solo es recomendable bajo mi punto de vista para cuando tenemos pocas casuísticas. En este caso tenemos 2, hombre y mujer, pero si tuviéramos 10 ya no se vería claramente. Estaría el pastel dividido en diferentes fragmentos y no se vería con claridad cómo se distribuye uno de otro. También con la función explode lo que podemos hacer es separar un poquito por si queremos remarcar una de estas propiedades. En este caso al femenino lo hemos separado un poco del masculino para hacer una diferenciación o un énfasis en este género concreto. Ahora vamos a ver el boxplot, una de las gráficas más importantes dentro de cuando queremos estudiar una variable numérica. ¿Qué nos dice esta gráfica? Pues esta gráfica nos va a determinar dentro de cómo se distribuye esta variable que queremos estudiar, cómo se comportan o en qué puntos están los valores de los cuartiles. En este caso, como vemos, vamos a poder representar el cuartil 1, que correspondería, si ordenamos los datos, al 25% primero de los datos, la mediana, que correspondería con el 50%, y el tercer cuartil, que correspondería con el 75% de los datos. Aparte se le añaden estas barras de aquí, que se llaman también bigotes, que es 1,5 veces el rango intercuartílico, que es este rango de aquí, es decir, el Q3, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Aparte aquí es normal también ver fuera de los bigotes unos puntitos que corresponderían con los valores de los casos atípicos, que se llama. ¿Cómo se hace esto en Matplotlib? Pues simplemente poniendo boxplot. Poner boxplot, aquí vamos a poner que queremos representar el boxplot de la edad de nuestro conjunto de datos, y con esta propiedad aquí lo único que le vamos a decir es que nos coloree esto. Le cambiamos el título a los ejes, en vez de 1, porque aquí saldría un 1, le hemos dicho que nos ponga la edad y hacemos un show. Un gráfico parecido a este, pero que da también mucha información, es el gráfico de violín. El gráfico de violín podemos hacerlo con el violin plot dentro de Matplotlib. Ponemos que lo queremos otra vez de la edad y que nos muestre la mediana. Cambiamos el título de los ejes y lo mostramos. En este caso vemos cómo se distribuyen las edades dentro de nuestro conjunto de datos. Vemos que la mediana está aquí, este sería el valor mínimo, este sería el valor máximo. La edad que más se repite pues sería unos valores que estén por aquí, entre los 35 y 40 años. Los que menos, pues evidentemente, pues la gente más mayor, ¿no? La gente más de esta ya está jubilada, no cobra, no trabaja. Vamos a ver también un poquito de gráficos temporales. Para ello hemos hecho un uso de este Excel que vemos aquí, en el que tenemos información de la calidad del aire en diferentes periodos, ¿no? Del año 2014 a 2015 o cosas así. De nuevo digo que no es importante ahora mismo los datos, sino pues cómo se hace un poco la gráfica. Lo primero que os quería enseñar era cómo hacer diferentes gráficas pero compartiendo un mismo eje. En este caso, pues por ejemplo, de la calidad del aire, lo que he cogido ha sido la fecha donde se han tomado estas diferentes medidas para representarlo en el eje X, y he cogido la humedad absoluta y relativa del aire y la temperatura. Como vemos, pues simplemente añadiendo los subplots, número de filas que nosotros queremos, con una sola columna, vamos a decir que compartan el eje X y el tamaño de la figura. Esto para eliminar los espacios en blanco que tenemos aquí entre gráficas, y después pues representamos las diferentes gráficas con su eje X y su eje Y. Como vemos en esta gráfica hay aquí unos valores que son como raros y se dan siempre en los mismos puntos, en las mismas fechas. Y es que siempre por aquí vemos que toma el valor menos 200. Esto me da que pensar que esos datos concretos en esta fecha no lo teníamos, o el que creó el conjunto de datos no lo tenía. Entonces rellenó esos datos con el valor menos 200. Así que yo lo que voy a hacer es otra vez la transformación inversa. Cada vez que veamos en la temperatura, en la humedad relativa o absoluta del aire, el valor menos 200, lo voy a eliminar y voy a volver a representar este gráfico. Pero esta vez le he puesto también
un poco de color, el RG y B, es decir, rojo, verde y azul. Como vemos, ahora se ve mucho mejor el haber eliminado estos valores de aquí, porque al ser valores muy exagerados nos aplana mucho lo que sería la distribución y no se ve con claridad. Pero ahora que ya lo tenemos como con más zoom, nos hemos centrado en la parte que nos interesa, pues ya vemos que tenemos cierta curvatura, es decir, pues la temperatura va creciendo cuando se va acercando el verano en el hemisferio norte, en este caso, parece, y va bajando pues, cuando se acerca el invierno aquí en el hemisferio norte, en los meses de diciembre, enero y tal. La humedad relativa, como vemos, para los meses más calurosos es menor, eso es sabido, y es mayor pues cuando la temperatura es un poco más baja. Y la humedad absoluta pues tiene un comportamiento también similar a la temperatura. También podemos hacer, en el caso de los análisis temporales, dos gráficas en una para comparar dos cosas. Es decir, estamos representando una información que es de interés para nosotros, pero queremos destacarla frente a otra. ¿Cómo lo hacemos? Pues añadiendo unos ejes, pero añadiendo un segundo eje un poco más chico que el primero. Añadimos los títulos, tanto de uno como de otro. En este caso podemos representar la temperatura en el tiempo y los óxidos de nitrógeno que tenemos en el aire. Vemos que nos pasa exactamente lo mismo que antes. Aquí en torno al valor 200 tenemos comportamientos raros, es decir, valores que no tenemos. Si lo eliminamos, vemos que queda ya la gráfica de forma limpia y podemos comparar pues la cantidad de los óxidos de nitrógeno que hay en el aire pues en función de la temperatura, por ejemplo. Todo es un poco inventado, ustedes podéis hacer lo que queráis también. Lo mismo os interesa representar otra cosa, ¿no? En vuestro trabajo. Una función chula también que podemos hacer es el stack plot, es decir, representamos una distribución y encima le ponemos otra distribución. En este caso, de nuevo hemos cogido la humedad relativa del aire, le hemos puesto aquí las etiquetas de humedad relativa y temperatura. Primero hemos creado el stack, ¿no? Con numpy vstack, y con stack plot hemos representado la X y la Y. La leyenda la hemos puesto en la mejor localización y hemos hecho un show. Y como vemos, se nos muestra aquí la humedad relativa y justo encima la temperatura. Como vemos, cuando la temperatura es menor, pues la humedad relativa tiende a crecer porque es inversamente proporcional a la temperatura, y cuando la temperatura es un poco mayor, pues la diferencia es un poco menor. También podemos hacer un gráfico lineal, como hemos hecho antes al principio del talk con el seno, con la función plot, pero vamos a rellenarlo esta vez con otro color, como hemos hecho aquí, algo parecido al stack y a la función plot. Pero bueno, simplemente por si en algún momento es útil o para que se vea claro cómo se comporta vuestra distribución, pues a veces es interesante hacer este relleno. ¿Cómo se hace? Con fill between. En este caso, pues decimos cuál es nuestro eje X, el eje Y, y le hemos puesto un color azul cielo y una transparencia de 0,4. Hemos hecho el plot normal y corriente también, con un poquito de transparencia y otro tipo de azul. Y aparte, como vemos, hemos añadido esta barra de aquí. ¿Esta barra de aquí qué es? Pues la media. ¿Cómo se calcula la media? Pues simplemente he cogido la temperatura y le hemos dicho que es punto min. Esta media ahora la hemos metido con AXHline, que va a crear una línea horizontal en la altura que nosotros queramos, en el Y que nosotros queramos. Hemos dicho que sea roja y el estilo pues una línea continua. De nuevo, añadimos títulos, los ejes X, el eje Y, las etiquetas del eje X y el eje Y y un show. Y nos queda una gráfica bonita como esta de aquí, en la que se pueden presentar resultados, por ejemplo, si estáis haciéndole la pelota a vuestro jefe o queréis timar a algún cliente. Por último, lo que quería enseñar aquí en el canal, esto tengo que ejecutarlo de nuevo otra vez, son gráficos en 3D. Básicamente, para que se me viera bien, pues tuve que tirar de esta propiedad de aquí, diciéndole que estamos usando Matplotlib en un notebook. Hemos creado una figura, unos ejes y le hemos dicho que la proyección lo haga en 3D. Ahora he creado los tres ejes, que en este caso es el dióxido de nitrógeno del aire, los óxidos de nitrógeno totales del aire y la temperatura, y he hecho un scatter, es decir, que nos represente los puntos en el espacio, de color rojo y con una transparencia de 0,5. Le he añadido la etiqueta a los tres ejes y con
este bucle de aquí vamos a crear todos los ángulos posibles que hay dentro de esta visualización para hacerla en 3D. Esto lo ejecuta y cuando se ejecuta ya lo tenemos aquí, de manera que haciendo clic con el ratón, como vemos, voy a poner esto un poquito más para acá. Como vemos, haciendo clic con el ratón y arrastrando, podemos ver cómo se distribuye estas 3 propiedades o columnas de nuestra tabla dentro del espacio. Eso ha sido todo, gente. Si os ha gustado, pues darle un like, hacer esas cosillas, compartir si queréis, lo que ustedes os dé la gana, y sobre todo espero que os haya servido y que podáis utilizarlo en vuestro trabajo para timar, como siempre, a jefes, a clientes, etc. Nos vemos en la próxima.